Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast Marketing con Amigos. Yo soy Cecilia Álvarez. Yo soy Tona Hernández. Y nos acompaña Ángel Montiel, especialista en marketing. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal muchachos? Muchas gracias, Ceci, Tonatiu. Un gusto estar con ustedes. Todo bien, gracias. Oye, encantado de tenerte aquí. Estuve viendo, investigando un poquito de ti y aquí me parece que eres creador de contenido en una industria o en un nicho muy específico. Cuéntanos un poquito cómo iniciaste, qué fue lo que te motivó a iniciar en esto. También nos gustaría mucho que nos cuentes un poquito justamente de qué es Steve Cubes para nuestra audiencia, para que te conozcan un poquito más. Y sí me gustaría mucho saber qué fue lo que te motivó a iniciar en esto. Ok. Bueno, no me voy a ir por la long story short porque en realidad son 12 o 13 años de historia lo que tendría que compartirles. Entonces, básicamente fue por pura curiosidad. O sea, inicié en la preparatoria jugando ajedrez. Era mi deseo convertirme como en el mejor jugador de ajedrez de la prepa en ese momento, de la escuela. Y pues me di cuenta que necesitaba siempre tener a alguien con quien jugar al ajedrez, ¿no? Entonces era como, rayos, ¿qué actividad puedo hacer en la que no dependa de alguien? Obviamente estoy hablando de hace muchos años, cuando todavía no había aplicaciones de ajedrez y eso, todavía lo hacíamos todo face to face. Y entonces descubrí o me puse a pensar que el cubo Rubik podía ser una herramienta para mantener mi cerebro ocupado y estar practicando este proceso cognoscitivo sin la necesidad de estar con otra persona. Entonces, de ahí, pues ya saben, vas al tianguis un día con tu mamá y pues ves los cubos Rubik ahí de 10 pesos y dices, creo que esa herramienta me puede ser útil. Y entonces es ahí donde me empiezo a involucrar, ¿no? O sea, lo compro mis 10 pesitos del cubo, me doy cuenta que no lo puedo resolver, empiezo a investigar cómo aprender a hacerlo y vaya, esa es como mi introducción al universo del cubo Rubik, ¿no? Ok, esto es muy interesante porque justamente esta parte del cubo Rubik, igual que el ajedrez, hay muchas personas que no son no tienen el talento, no sé cómo llamar, la habilidad, ¿no? Porque también es parte o es un juego de habilidad, ¿no? Que no es tan fácil, que muchas personas claudican a la primera, que nada, se dan una vuelta y todo eso. Qué interesante. Sí, fíjate, justo hablando de eso, creo yo que, o sea, en sí, el cubo como tal, al igual yo creo que cualquier disciplina, creo que todos tenemos la capacidad de poder hacerlo, ¿no? El único detalle es las enseñanzas propias del cubo. O sea, el cubo nos enseña a la disciplina de tener que estudiar, de tener que practicar, de tener que enfrentarte a ti mismo una y otra vez, porque justamente una cosa que se le olvida a la gente es que uno mejora en el cubo Rubik porque el único rival que tienes que enfrente eres tú mismo una y otra vez, hasta que logras romper tu propio récord. En realidad, los récords que se registran de velocidad, de resolverlo a ciegas y demás, son tus propios récords. La gente cree que tú estás compitiendo contra lo demás, y vaya, sí lo es. Pero de una manera análoga, metafórica, hasta romántica, la realidad es que es contigo mismo, porque al final es tu propio tiempo todas las veces. Entonces, todos lo pueden hacer, solo es cuestión de animarse, de practicarlo, y por eso justamente nos dedicamos a la difusión del cubo Rubik, que es de ahí donde surge el proyecto de Steve Cubes. Y ahora, viendo que esto es más un tema de nicho, el realizar la actividad de armar el cubo, nos gustaría saber, porque es muy interesante, ¿a qué tipo de personas, cuál es el mercado al que está dirigido el cubo Rubik? Porque precisamente como es una actividad de nicho, es un juego muy focalizado en un público, ¿cuál es el tipo de público que está orillado para esa actividad? Ok, buena pregunta. Pues fíjate que si lo vemos desde esa perspectiva, originalmente nosotros pensaríamos que es para niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y la realidad es que, bueno, hablando en temas de marketing, pues ellos son los consumidores, ¿no? Ellos son los que lo conocen, los que son expertos, los que investigan, los que tienen esa duda de cuál es el mejor cubo, o sea, todo eso, ¿no? Y obviamente digo, sí fomentas el talento de niños, niñas y adolescentes a través del cubo Rubik,
pero porque ellos lo ven como una actividad lúdica. En realidad los clientes, a las personas que realmente tienen esta relación con el proyecto, son los papás. Y nosotros siempre pensamos que eran como los adolescentes o las personas que amaban el cubo, pero la realidad es que no. El papá es el que se preocupa porque su hijo tenga una actividad pues que lo aleja del celular, que lo hace convivir con otras personas, porque también esto es algo que luego no vemos. El cubo tiene esa característica de que te hace convivir con otras personas y vas creando una comunidad de jóvenes, de niños y niñas, pero al final, pues, ¿quién los lleva, no? Usted es el papá es el que está preocupado porque su hijo haga algo formativo, especial, y que además es súper económico, ¿no? O sea, la realidad es que es una actividad, a diferencia de otros deportes u otras prácticas, que se puede hacer hasta gratuita. Nosotros llevamos 13 años haciendo torneos gratuitos de fútbol Rubik en todo el país. Entonces, creo que estos es como los dos segmentos muy fuertes para el fútbol Rubik. Y podrán notar que es muy, muy grande. O sea, lo que acabo de mencionar, pues abarca a gran parte de la población en realidad. Exacto, eso es súper interesante. Dentro de estas comunidades, específicamente la comunidad que tú creaste, ¿cómo surgen las competencias del fútbol? Porque tengo, como dices tú, ¿no? Es algo muy grande, es algo a lo mejor muy global, que inclusive las competencias no solo son locales o regionales, o sea, son competencias inclusive internacionales. ¿Cómo surge esa parte de las competencias de fútbol? Pues bueno, en ese caso, digo, yo estoy como pionero de la industria. Honestamente, yo llegué a esta actividad cuando éramos como 800 o 700 personas en un grupo en Facebook, y eso era todo. Eh, Básicamente yo creo que todo empezó en un entorno amistoso, ¿no? Así como, oye, ya somos varios los que compartimos la afición del cubo Rubik, hay que juntarnos en algún lugar y a ver quién lo hace más rápido. Obviamente, como esto tiene escala global, alguien en el mundo dijo, oye, ¿sabes qué? Pues esto puede ser una actividad profesional y hay que ponerle reglas, hay que ponerle delegados, hay que poner una sede y cumplir como con ciertas características. Entonces, en México, estoy hablando del año 2012, 2011, que fue cuando yo llegué, pues se organizaban muy pocos torneos. O sea, estoy hablando de tal vez uno al año y puede ser que hayan pasado 3, 4 años antes que eso para tener un torneo de cubo Rubik. Entonces, ya todo pasado, ¿no? Ya con los años y la comunidad que nosotros construimos justamente en estos años, pues nosotros sí hacemos torneos muy seguido. O sea, organizamos un torneo prácticamente cada fin de semana o cada 15 días en Ciudad de México, en Guadalajara, en León, en Jalapa, donde sea que tengamos un espacio o la oportunidad de difundir el cubo, pues es ahí a donde vamos, ¿no? Entonces sí cambió, sí cambió. Pasamos de un torneo al año y quién sabe cuántos años antes, a una actividad bastante recurrente cada 15 días o cada fin de semana. Interesante. Y bueno, aquí lo que me parece increíble es que tú dices que la comunidad es muy grande, ¿no? Tenemos una comunidad que se centra en hacer un cubo 3x3. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el mercado de los cubos Rubik? O sea, más allá del 3x3, se conoce que hay 2x2 y luego hay algunos con algunas formas extrañas. Exactamente el mercado de los cubos Rubik, ¿tiene alguna limitante? ¿O se puede decir que sí es lo que se pueda armar y desarmar? Bueno, a lo mejor digo, no creo que tenga una limitante. O sea, después de tantos años, nosotros nos hemos dado cuenta que en promedio se renuevan los cubos Rubik cada semana. O sea, cada semana salen dos modelos nuevos. Entonces, cuando ya creíamos haberlo visto todo, de repente es como, oye, ¿ya te enteraste que salió X modelo o X cubo, o que la marca de cubos de velocidad sacó 2 modelos nuevos? Entonces, a lo mejor son el mismo cubo 3x3, pero la realidad es que son diferentes, porque ya los hicieron magnéticos, porque ya les redondearon las partes, lo que esté. Entonces, cuando hablamos de pirámides, hexágonos, pentagramas, en fin, todas las formas tridimensionales habidas y por haber, cada semana hay 1 o 2 modelos nuevos distintos. Entonces, la verdad no creo que sea un límite más que la imaginación humana, literal. No me estoy poniendo romántico. Nosotros, o sea, somos los que creamos los cubos Rubik. O sea, el ser humano es el que inventó este pasatiempo, este juguete. Y la neta es que mientras exista imaginación, yo creo que van a seguir existiendo cubos Rubik nuevos. De hecho, hay unos que tienen como 1000 cuadritos, Sí. ¿no? O sea, que están increíbles.
Oye, nos comentaste un poquito del consumidor final del cubo, ¿no? Que son niños, adolescentes, pero que al final del día el canal o el medio, pues son los papás, ¿no? Los que motivan o impulsan como que a estos consumidores justamente a probar el producto. ¿Cómo son? ¿Cómo es tu consumidor final? ¿Cómo son los niños? Es que me llama mucho la atención porque justamente son niños. Y normalmente uno como papá, pues sí vamos a buscar la actividad física sobre todo. ¿Sí? Porque de repente los niños tienen mucha energía, porque de repente a lo mejor las actividades de papá y mamá pues no te permiten convivir a lo mejor muchísimo, vamos a dedicarle muchísimo tiempo al niño. Entonces, ¿cómo son los niños dentro de tu comunidad? ¿Qué características tienen? A mí me ocurre y me imagino, no sé, que han de ser super expertos matemáticos, no sé, pero sí creo que tienen ciertas características que justamente hacen match con este tipo no sé cómo llamarlo, de deporte, Pues por aquí sí lo podría ser como actividades lógicas, ¿no? Al final. Sí, deporte mental, ¿no? O sea, digo, a veces se nos complica un poco aceptar que el cubo ya pasó a esa categoría, tal como lo hizo el ajedrez. O sea, el ajedrez era un juego de mesa. Y después ya hay olimpiadas, hay campeonatos mundiales, ya es un deporte mental, o sea, y el cubo Rubik lo es, nada más que obviamente todavía no tiene la historia que ha tenido el ajedrez, porque el ajedrez es casi bíblico, o sea, no podemos comparar una actividad que en México llegó en 2012, 2011 a una actividad que jugaba Adán y Eva, ¿no? O sea, le falta eso, pero la realidad es que lo va a lograr. Trascendió, ¿no? Por así decirlo. Yo estoy seguro que lo va a lograr. Ahora, si me preguntan netamente cómo son los niños de nuestra comunidad, a mí me ha asombrado. Nosotros hemos estado grabando un podcast que se llama Los Colores del Éxito, en donde estamos combinando todas las disciplinas que rodean al cubo Rubik. Es decir, ya tuvimos grabaciones con gente de los Juegos Olímpicos, tuvimos grabaciones con especialistas del medio del espectáculo, con científicos y con los mejores speedcubers del país, porque ese es como lo normal. Pero lo que me he dado cuenta de platicar con diferentes como personas del medio es que todas comparten las mismas características. ¿Y cuáles son? Todos son, o sea, niños, niñas, jóvenes o no tan jóvenes, todos tienen una afición por la ciencia, la matemática y la tecnología. Okay. De ley. O sea, a mí me ha asombrado porque esto nosotros lo inferíamos, porque sabemos que el cubo es como un tema de matemática, un desafío lógico y demás, lo infieres. Pero ya platicando con ellos en su día a día, platicando con sus papás, platicando sus vidas en el podcast, nos hemos dado cuenta que todos son aficionados a la ciencia, matemática o tecnología. Suelen ser personas sumamente brillantes. O sea, hablan idiomas, varios idiomas, tocan instrumentos, o sea, a edades muy tempranas. Estoy hablando que un niño de 9 años, 8 años, que es nuestro campeón infantil de cubo Rubik, habla un inglés perfecto, está estudiando chino, está estudiando portugués. Nuestro campeón juvenil era primer violín en la orquesta filarmónica de su comunidad. O sea, y cuando ya platicamos con ellos de manera conjunta, todos comparten esas características. Cuando les preguntamos qué quieren estudiar en su etapa adulta, todos quieren ser algo de ciencia, matemática o tecnología. O sea, obviamente hay excepciones, pero el 85% de nuestra comunidad comparte esas características. ¿Desde qué edad un niño lo podemos presentar con el cubo? Con el cubo. Pues presentárselo yo creo que en los 4 o 5 años. Y sí, o sea, ahorita ya hay campeones mundiales que tienen esa edad, o sea, tienen 6 años. Sí, no. También esto se ha vuelto así. O sea, antes era clásico 11 años, 12 años, que siguen siendo edades infantiles, pero no, ahorita ya se ha acelerado mucho el proceso, ya 6, 7 años y ya están rompiendo récords continentales, ya sí, o sea, es una locura. Ahorita que platicamos acerca del tipo de cubos que hay, yo tengo la duda acerca de, hay tendencias en los cubos Rubik, o sea, así como con los celulares, como que, hey, este es el celular que está de moda, esta es la ropa que está de moda, este es el corte que está de moda, hay cubos que se pongan de moda, hay tendencias de los usuarios que juegan con los Rubik. Sí, por supuesto. Y fíjate que lo mismo pasó con los cubos Rubik, lo mismo que pasa con la tecnología, ¿no? No sé si ellos siguieron la analogía, porque seguramente así fue, pero nadie lo dice, ¿no? ¿A qué voy con esto? En el 2012
los cubos de moda eran unos que se llamaban B-Cube. Y esos cubos eran de moda porque era muy difícil conseguirlos y era la única marca que había hecho cubos Rubik grandotes, de 6x6 y 7x7 líneas. Entonces, obviamente, todo el mundo quería esos cubos, pero era muy, muy, muy difícil. Y era el chiste de que era muy difícil conseguirlos, eran griegos y eran muy caros. Entonces, cuando te veían llegar a un evento con un B-Cube, así te decían de, ay, mira, el burgués ya llegó con sus cubos y todo, porque la verdad es que sí era un desafío, ¿no? Era casi, casi como tener el contacto en el gobierno y mucho dinero para poder tener uno de esos cubos. Y ya después, al igual que pasó con la tecnología, todo se aceleró. O sea, empezaron a ponerle los nombres a los cubos como los iPhone. O sea, GAN empezó a sacar GAN 1, GAN 2, GAN 3, GAN 4, GAN 5, y realmente sí empezaron a mejorar. O sea, sí evolucionaron y todo, pero antes cambiabas un cubo cada 3 años y ahora, si no lo cambias al año, ya no estás en la onda, ¿no? O sea, ya no eres cool. Entonces, sí pasa, sí hay tendencias, hay modas, un poquito medio consumistas, soy honesto, pero la neta sí han evolucionado. O sea, no puedo negar que cuando cambias un cubo al año siguiente, esa evolución sí se siente, ¿no? Y por ende, pues el cubo de moda. O también lo que pasa mucho cuando rompen los récords mundiales. Si hay un speedcuber que rompe un récord mundial o nacional incluso con determinado cubo, pues todo el mundo dice con qué cubo lo hizo, quiero ocupar el cubo que él ocupa, y pues se vuelve una moda por un determinado tiempo. Como los tenis de los futbolistas, ¿no? Ándale, como los tenis de los futbolistas. Sí. Sí, totalmente consumismo total. Oye, y hablando un poquito de esto, de las tendencias, ¿cuál es la proyección del cubo? Es decir, a ver, te voy a ser honesta. Yo, por ejemplo, en el ámbito donde yo me desenvuelvo, sí, obviamente conozco el cubo, tengo inclusive mi sobrino que tiene 10, 12 años, juega, le gusta muchísimo, pero es como un caso muy específico. No, ¿Cuál es la proyección del cubo? ¿Tú crees que sea algo que va en tendencia en aumento o la tendencia va para abajo un poquito? Sí. Si lo van a seguir usando, si justamente con esto que hablas de la tendencia de que hay actualización de modelos y todo esto, pudiera proyectarse a que la tendencia va para arriba. ¿Cómo tú lo proyectas? Pues mira, yo sinceramente creo que tuvimos un auge del 2014 al 2018 aproximadamente. O sea, fue un boom así brutal en México, en Latinoamérica y en el mundo. O sea, en realidad era la moda, era lo wow, era algo espectacular y demás. Sin embargo, o sea, pasó esa temporada y sí siento que el auge bajó considerablemente. Pero creo que pasó porque es generacional. O sea, Okay. definitivamente siento que el cubo Rubik es una actividad que llegó para quedarse para siempre, para siempre, para siempre. O sea, eso siento que nunca se va a terminar. Pero siento que la gente que agarró el auge de la primera ola, que fue la llegada de los cubos Rubik a México, pues eran niños. Éramos niños y adolescentes. Bueno, yo ya no estaba tan niño, yo empecé a los 18 años, ya no estaba tan niño, pero estábamos chavos, ¿no? Éramos jóvenes, pues. Y obviamente pues fuimos creciendo conforme fue pasando la moda del cubo Rubik y ya todos nos hicimos adultos con responsabilidades y problemas y todo eso y lo dejamos. Y entonces este espacio entre el 2018 y el 2022 pues sí siento que bajó la ola, pero obviamente eso pasó en lo que los bebés. Exacto, los hijos de los que lo consumían en el calentón. Exacto, se volvieron niños y se volvieron adolescentes. Y hoy en día, 2024, yo les puedo decir que el cubo Rubik está de regreso. Insisto, nunca se ha ido, nunca se va a ir, pero el auge otra vez está ahora arriba, ¿no? Que hace mucho sentido con lo que comentabas al principio. Los papás al final del día son digamos que ese canal para llevar a los niños. Ok, sí son los consumidores finales, pero al final del día está este impulso por parte de los papás, que son justamente los que en esa época también me hace mucho sentido, pues jugaban y era como la novedad y todo esto, y pues ya lo transmiten. Súper bien, qué interesante. Entonces, lo más probable es que en 50 años el cubo Rubik siga. No, o sea, hace unos diferente, pero sí, hace unos días, bueno, o sea, el año pasado fue el año del 50 aniversario del cubo Rubik. Interesante. Entonces, justamente tuvimos un montón de actividades, un montón de cosas especiales por el 50 aniversario. Y tú me dices 50 años y yo te lo firmo en donde me digas, te firmo que en 50 años el cubo va a seguir. Nosotros no, pero, bueno, o sea, no sé. No, Yo no, probablemente no esté, pero el cubo Rubik sí va a estar. Súper bien.
Oye, Ángel, y cuéntanos, a ver, por ahí nos llegó un pajarito con una noticia que actualmente te estás preparando para hacer un reto, para hacer un récord Guinness, que es justo lo que comentabas. Al final del día, tú compites contra contra ti, exacto. O sea, tú eres tu competencia. Cuéntanos un poquito de este reto, cuéntanos si te vamos a poder ver en redes, cuéntanos toda la dinámica, por favor. Bueno, siempre he sido una persona muy activa en redes. O sea, originalmente este proyecto creció mucho porque yo me dedicaba a hacer videos en YouTube en un canal. Hoy en día tengo otro canal de SpeedCubes dedicado solamente al tema del podcast, pero siempre he sido una persona muy activa en redes. Siempre, mucho Instagram, mucho Facebook. Entonces, sí, tengo proyecto, tengo la invitación de poder romper un récord Guinness. Pero pues es un desafío muy grande, es un desafío muy grande. En efecto, me estoy preparando para el tema de resolver 78 cubos Rubik mientras corro 5 kilómetros. ¡Qué locura! No, qué locura. Pero yo tan solo de pensar en correr 2 kilómetros ya para mí sería un récord. No, ya. No, lo es. La verdad ha sido muy difícil, muy complicado, pero justo creo que el atletismo, no, ahora que estoy aprendiendo esto, porque también yo nunca me había dedicado a esto, yo siempre me la pasé trabajando, estudiando y el cubo Rubik, entonces para mí es un nuevo mundo. Entonces el atletismo tiene muchas similitudes con el cubo, porque al final tú eres el que te mides tu tiempo. Tú dices, voy a correr de aquí a allá, en cuánto tiempo, en qué ritmo, a qué distancia, etcétera, etcétera. Entonces me siento muy compaginado con eso y espero que el día de mi cumpleaños, el 26 de abril, es el intento del récord Guinness. Entonces, pues voy a ver si es posible y si no, obviamente se los voy a comunicar. Nosotros tenemos unos sponsors también en SpeedCubes que nos están apoyando en esta situación. Entonces, seguramente se van a enterar. Si nos siguen en redes sociales también van a saber cómo participar incluso con nosotros. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Porque si no se logra romper, puedo intentarlo dentro de un año. Entonces, porque sí es muy difícil. Se tiene que hacer no, me imagino. 25 minutos los 5 kilómetros mientras resuelves el cubo Rubik. No, qué locura. No es un tiempo adicional. Además, o sea, el nivel de... Oye, ahorita tenemos que... Sí, porque obviamente vamos a seguir para en abril, para el reto, y pues justo, ¿no? Poder hacer también toda la comunicación para estar muy al pendiente de eso. Sí, tema, pues nada, pues están en mis redes sociales, en Facebook estoy como Ángel Montiel López, ahí está mi foto, fotorreando, y si no, pues pueden seguir todas las redes de SpeedCubes MX. Este es mucho más fácil de encontrar, Instagram, TikTok, Facebook, y ya de ahí, pues por ahí a veces publico algo, ¿no? Si tengo alguna noticia, algo, ahí ya sale en mis redes sociales, entonces se pueden enterar de todo el proyecto, de lo que estamos haciendo alrededor del país, porque eso es muy interesante, y listo, espero que nos volvamos a encontrar por acá muy pronto. Perfecto, pues muchas gracias, Gracias. muchas gracias a ustedes también. Y no se olviden de seguirnos, visiten nuestra página www.speednerd.marketing, nuestras redes sociales y nos vemos para la próxima.